Nuevamente muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro 16º webinar de Minuto de Experiencia. Atendiendo a las recomendaciones sobre los temas de las charlas, uno de los temas más solicitados fue justamente el tema de protecciones eléctricas y selectividad en redes de media tensión. En ese sentido, el día de hoy nos acompaña como especialista Brian Del Mar, ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Buenas tardes, Brian, bienvenido. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por el pase. Muy buenas tardes, Brian. Adelante, cuéntanos tus minutos de experiencia, por favor. Excelente. Primeramente, quiero agradecer como siempre al equipo de Minutos de Experiencia por esta iniciativa. Realmente es una gran oportunidad para todos los profesionales, tanto para los expositores como para los asistentes, el hecho de estar presente aquí, ya que es una gran oportunidad para compartir nuestros conocimientos, para aprender y para aportar un poco a toda la comunidad, a todo nuestro entorno, a todo nuestro sector laboral. Bueno, primero quisiera hablar un poquito de mí. Soy ingeniero mecánico electricista, así como lo dijo Fernando. Yo nací en la ciudad del Cusco, estudié todo el colegio ahí, primaria, secundaria, en el Cusco. Luego, para postular a la universidad, pues viajé a la ciudad de Lima. Creo que es el caso de muchas personas cuya familia viene de provincia y siempre, creo que desde pequeño tenemos esa necesidad, ¿no? de buscar algo más, de siempre estar mejorando y continuamente, ¿no? Entonces, bueno, yo ya vivo en Lima casi, ¿cuántos años? De 8 a 9 años aproximadamente. Actualmente trabajo en la empresa de distribución de energía eléctrica de la zona norte de Lima, en el distribución, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante. Comencemos con la exposición. El título es Importancia de la selectividad en protecciones eléctricas de media tensión. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Déjame pasar la diapositiva. Esta es la agenda de hoy. Primero, voy a hacer un pequeño resumen personal y profesional mío, ¿ok? Ya más o menos les dije de dónde venía, cuánto tiempo estoy aquí, pero también quisiera dar un mensaje no solamente a los profesionales, sino a las personas que actualmente se encuentran estudiando, a los recién egresados, para compartir un poco mi experiencia en cuanto a este aspecto. Cómo ingresar al mercado laboral, cómo estar preparado para las exigencias del rubro. Entonces voy a hablar unos minutos ahí acerca de eso y algunas recomendaciones que yo pueda dar también. Espero que sea de bastante ayuda. Luego vamos a ver el ecosistema de la energía eléctrica. ¿Cómo se compone? ¿Qué proceso sigue la energía eléctrica actualmente para llegar a nuestros domicilios, ¿no? Vamos a ver un poquito a grandes rasgos. Luego entramos a la protección eléctrica. ¿A qué se le conoce como protección eléctrica y cuáles son sus pilares fundamentales? El porqué de la protección y los principales criterios que hay que tener en cuenta al momento de diseñar, al momento de seleccionar una protección eléctrica o dimensionarla, ¿no? Luego vamos a ver un poco las funciones de la protección eléctrica. No sé si hay especialistas o personas que trabajan en este rubro, ya deben conocer un poco de las funciones sobre corriente, ¿no? Direccional, vamos a verlas más adelante un poco. Dispositivos de protección y principales fabricantes. También les voy a comentar un poco de mi experiencia usando algunos dispositivos, configurando algunos relés de protección en específico de distintos fabricantes y bueno, algunas bondades de cada uno de ellos, ¿no? Y asimismo, espero que puedan participar por el chat si tienen algún comentario, alguna experiencia personal y que esta charla resulte lo más beneficiosa para todos. Seguidamente, vamos a ver un poco de la coordinación de protecciones. ¿A qué se le conoce como coordinación y cuál es su impacto ante este criterio de selectividad? ¿Es lo mismo coordinación que selectividad o cuál es la relación? Vamos a verla ahora. También la importancia de la selectividad, propiamente dicho, básicamente desde el enfoque de una empresa de distribución de energía eléctrica, que es desde donde yo laboro, ¿no?
y vamos a ver el impacto y las consecuencias que pueden darse si una protección no es selectiva, ¿no? Y asimismo, un poco, vamos a ver el futuro de la protección, qué se viene, qué de nuevo hay, ¿no? Con esto de las innovaciones tecnológicas, yo creo que la tecnología ha crecido mucho en los últimos años y ningún rubro está libre de esto. Siempre hay nuevos equipos, nuevas tecnologías que vienen a revolucionar y a cambiar la manera de hacer de todas las cosas, ¿no? De todas las ingenierías, de todas las ciencias, de todas las disciplinas en general. Comencemos. Bueno, como ya les comenté, soy ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería, mecánico electricista específicamente. Actualmente vengo cursando una maestría en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Es una maestría en Administración de la Energía y sus fuentes renovables. Lo interesante de esto es que estoy en modalidad online, ¿okay? A larga distancia. Principalmente, ¿por qué? Porque da la facilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo, ¿no? Y estudiar en un entorno bastante bueno, bastante útil, ya que te ganas de la experiencia de profesores internacionales, ganas de la experiencia también del propio compartir que tienes con tus compañeros de clase, ¿no? Y de los asesores que pone a disposición. Entonces, creo que es una buena opción, al menos para mí ahora. Eso en cuanto a mi formación, ¿ok? Mi experiencia como profesional, actualmente desempeño el cargo de analista de sistemas de potencia, como dije, en la empresa Enel, desde junio de 2017. Actualmente tengo 3 años y un poquito más, ¿no? Dentro de la compañía. En todo este tiempo, lo primero que he visto y me gustó bastante, siempre fue el tema de protecciones eléctricas, ¿no? Protecciones eléctricas de media, de alta, y también el tema de energía, gestión de la energía. Justo cuando yo ingresé a la compañía, estábamos en un periodo de certificación por la ISO 50001, y es ahí donde pues llegué y de frente asumí la responsabilidad de ese proceso. Aprendí bastante, la verdad, aprendí bastante. ¿Para qué? De todos los procesos, ¿no? Como vemos aquí, he sido responsable de protecciones eléctricas, parte de alta, parte de media tensión, análisis de fallas en alta, en media, un poco de análisis de oscilografías, ¿no? Los registros que guardan los relés de protección, análisis de confiabilidad y contingencias en la empresa, usando softwares de simulación. También administración del sistema de medición y monitoreo, ¿no? Es un sistema que tenemos, bueno, es una red de medidores que tenemos a lo largo de todas las subestaciones de transmisión de la empresa, ¿no? Asimismo, he realizado el cálculo de pérdidas técnicas de energía, tanto para todos los niveles de tensión, alta, media, baja. Como mencioné, he participado en la certificación de la empresa por la ISO 50001. He tenido la oportunidad también de participar en el desarrollo del plan integral de calidad de la empresa. Y asimismo, y creo que también es una parte importante, no solo de desarrollar habilidades duras, como se dice, la parte técnica, sino también habilidades blandas, ¿no? Un poquito de, y esto tiene de bueno la empresa que tiene diversas actividades en las que uno puede participar, ¿no? He participado en grupos de trabajo con metodología Agile, que es un método de trabajo eficiente y colaborativo, ¿no? Que se enfoca en pequeños objetivos, dividir pequeños objetivos medidos en un tiempo, en un lapso de tiempo, para al fin del periodo pues, cumplir el objetivo general o lo que se busca con ese trabajo, con esa actividad. Y finalmente, pues también soy parte de los embajadores de marca, ¿no? Un conjunto de profesionales, los cuales siempre estamos tratando de brindar todo el soporte y toda la mayor información, más que nada del negocio de la empresa, por las redes sociales, principalmente LinkedIn, ¿no? Entonces, por ahí también les recomiendo que si no usan LinkedIn, algo de eso mencionaba Fernando, creo que es importante tener su cuenta de LinkedIn,
actualizarla, ya que te conecta con todo el mundo profesional, con una gran cantidad de profesionales del rubro, y no solo profesionales, empresas y fuentes de información. Hay páginas que publican muy buenos artículos técnicos, muy buenas tendencias actuales de cualquier tema, ¿no? Entonces, la idea también es un poquito ser transversal, ¿no? Buscar el desarrollo macro en las distintas habilidades que podamos tener. Y bueno, finalmente, aquí viene un poquito mi recomendación para todos los que actualmente estudian, para todos los egresados. Les voy a contar mi experiencia de cómo he podido crecer personalmente más que profesionalmente, ¿no? Bueno, actualmente también soy cofundador de una empresa, bueno, una iniciativa llamada PowerSheet Academy, que busca la transformación digital, ¿no? Brindamos servicios y brindamos capacitación a personas y empresas que quieran digitalizar algún formato que actualmente tienen. Ya tuve una charla respecto a esto hace un par de semanas y realmente es una buena oportunidad. Asimismo, he podido participar de intercambio cultural en Estados Unidos por 6 meses en total. Esto es una gran oportunidad para todos los estudiantes más que nada. ¿Por qué? Porque no solamente que te da la oportunidad de viajar, sino que también te da la oportunidad de conocer nuevas culturas y conocer culturas de países avanzados como es Estados Unidos. Hay otras oportunidades alrededor del mundo, pero creo que es muy importante tener otra perspectiva del mundo. Es como un nuevo estándar de vida, cómo ven las cosas para cuando regreses al Perú o a tu lugar de origen, pues veas cómo mejorar, qué cosas buenas tienen allá que se puedan aplicar. Es un poquito también muy recomendable para todos los estudiantes más que nada, porque este Work and Travel es para estudiantes de educación superior, institutos, universidades, que les permite trabajar en el extranjero no necesariamente en su rubro, son trabajos sencillos, pero les da esa experiencia. Y bueno, es una gran oportunidad también para perfeccionar el idioma inglés o aprenderlo, ¿no? Aprenderlo mejor. Claro que es también requisito saber algo de inglés, lo básico, para participar del programa, pero sí, es una muy buena oportunidad. Les invito a buscar información al respecto a todos los estudiantes, ya que está abierto. Sí es cierto que se necesita una inversión inicial, pero tal vez ahorrando un poco. Yo pude hacerlo en 2 ocasiones. La primera, con apoyo obviamente financiero de mis padres y algunos familiares que me ayudaron a juntar el dinero, pero la segunda vez que fui ya pude recaudarlo por mi cuenta, ¿no? Pude trabajar al mismo tiempo mientras terminaba mis estudios para poder pagarme una vez más y repetir la experiencia que realmente es muy buena, te da una nueva visión de cómo son las cosas. Gracias a esta oportunidad, gracias a que pude viajar a Estados Unidos, trabajar, comunicarme en el idioma inglés, es que tuve las oportunidades que cito abajo, que es esta, ¿no? De traductor y asistente de acreditación. He participado en la oficina de calidad de la universidad en los últimos años como egresado, en todo el proceso de acreditación internacional. Ahí también he conocido a muchos ingenieros especialistas que venían a acreditar nuestra currícula educativa, también nos contaron su experiencia profesional. O sea, miren, la oportunidad del Work and Travel abre puertas, ¿no? Y ni bien llegué de mi primer Work and Travel, tuve varias oportunidades, ¿no? Una de esas también es la que cito al último, que, bueno, estuve de asistente de gestión de proyectos en el Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones, que de alguna manera también necesitaban que se domine el idioma inglés, ya que la mayoría de información de concursos internacionales, pues, estaba en ese idioma, ¿no? Entonces, ¿qué rescato de aquí? Que busquen siempre maneras de abrir su horizonte, el inglés es muy importante, y participar en muchas actividades, exposiciones, ¿verdad? Desarrollo de habilidades blandas. Con esto
se va a completar el desarrollo integral de un profesional. Entonces, este mensaje es un poquito para, repito, para los egresados, para los estudiantes que están a punto de insertarse al mundo laboral y esperamos que sea de su mayor utilidad. Este es el resumen de mí. Es cómo yo he podido convertirme en el profesional que actualmente soy y me desempeño en esta empresa. Si quieren saber un poco más de mí, pueden revisar mi LinkedIn. Ahí abajo está el enlace, ¿no? Pueden buscar mi nombre nada más y me encuentran. Suelo publicar contenido periódicamente, así que mándenme una invitación también y con gusto les acepto y podamos compartir. Comenzamos. ¿Cómo es un sistema eléctrico? Lo que les comentaba, ¿no? ¿De dónde viene la electricidad? ¿Cómo es que llega a nuestras casas? Ahora vamos a ver un poco de eso. Conceptos generales. El ecosistema de la energía eléctrica es de la siguiente manera, ¿no? Existen empresas generadoras, centrales, de diversas tecnologías. Principalmente en el país tenemos la central hidroeléctrica, ¿no? Que es una de las que más energía genera. También las térmicas, tenemos muchas térmicas. Y últimamente, con esto de las subastas renovables que se dieron en los últimos años, pues también tenemos centrales renovables, eólicas, solares, ¿verdad? Entonces, existen una gran variedad de empresas de generación eléctrica, las cuales producen la energía normalmente en estos niveles de tensión, entre 3 a 36 kV, y las cuales tienen una subestación elevadora, ¿no? Un transformador que eleva la tensión de estos márgenes a hasta 380 kilovolts. Aquí en el país tenemos líneas de 220 y a nivel Perú tenemos ya de 500, ¿no? Varios proyectos también, pero en Lima podemos observar hasta líneas de 220 kilovoltios, ¿no? En él también tiene algunas líneas de transmisión y subestaciones también a ese nivel de tensión, ¿no? Después de esto viene, bueno, lo que dije, la red de transmisión, que sirve para recibir esta energía generada y transportarla hasta los centros poblados, ¿no? Hacia la zona de mayor densidad poblacional para que pueda ser distribuida esta energía, ¿no? Esta energía vuelve a pasar por una subestación, esta vez reductora, ¿no? Que se llama subestación de transmisión o de transformación, ¿no? Que reduce los niveles de tensión de 110, ¿no? O 380 en este rango, ¿no? Que es alta tensión, pues la reduce a niveles de 25 a 132 kV, ¿no? Esta red se le conoce como red de reparto o red de subtransmisión, también se le conoce, ¿no? Suele repetirse ese término subtransmisión en varios textos, en varias páginas, en varias fuentes de información. ¿Okay? En Lima, más que nada, tenemos redes de 60 kilovolts y 66 kilovolts también en el norte, ¿no? Luego de pasar a esos niveles de tensión, llega a una nueva subestación, ya esta vez para empezar a distribuir la energía a lo largo de la ciudad, a lo largo de los centros poblados. Esta vez la reduce a niveles de entre 3 a 30 kilovolts. Aquí en Lima normalmente tenemos de 10 kilovolts o de 20, ¿no? De 20 kilovolts en esos rangos de voltaje, para ya empezar a distribuir la energía a los distritos, por así decirlo, ¿no? Llegando ya a una zona para empezar a conectarse directamente a las residencias, a las viviendas, pues están las pequeñas subestaciones de distribución o centros de distribución, ¿no? Aquí podemos observar en el medio empresas, ¿no? Son normalmente el sector industrial tiene lo que se conoce como suministros en media tensión. Se conectan directamente a media tensión con su propio transformador y reciben la energía, ¿no? Normalmente los clientes industriales. Y después, como comenté, los centros de transformación ya se usa para llevar estos niveles de tensión, la energía, hasta niveles que ya encontramos en el tomacorriente de nuestra casa, 220 voltios, ¿no? Y es así como la energía llega
desde las centrales generadoras, ¿no? Desde las centrales hidroeléctricas térmicas hasta nuestras casas. Ahora, ¿qué tiene que ver la protección eléctrica aquí? Pues todo. La protección eléctrica, hay dispositivos de protección eléctrica para cada uno de los elementos que ven aquí, ¿no? Un transformador necesita un dispositivo de protección eléctrica. Una línea, sea de media, de alta, necesita también una protección eléctrica, ¿no? Entonces vamos a ver un poco más, más adelante. Este es un vistazo general de cómo la energía está presente en un sistema eléctrico, ¿no? Y cómo se compone. ¿Qué es la protección eléctrica? No sé si por el chat tienen algún concepto, los vamos leyendo también después, si quieren aportar un poquito en qué es la protección eléctrica. Hay muchas referencias, hay muchos autores, hay muchos libros, pero he tratado de resumir un concepto más simple, un concepto más, digamos, más conciso para expresar esta definición, y es el siguiente, ¿no? Las protecciones eléctricas o los dispositivos de protección eléctrica son elementos diseñados para garantizar la integridad de los dispositivos eléctricos del circuito a proteger, etc. O sea, perdón, por ejemplo, un transformador, ¿no? Tiene su respectivo elemento de protección para garantizar que ese transformador no se dañe. No se dañe ante una falla eléctrica, ante un comportamiento anómalo de la red, pues no sufra daños, ¿no? Entonces, ese equipo de protección es el encargado de asegurar que ese transformador no sufra daños, o ese elemento, ese dispositivo eléctrico no sufra daños. Puede ser transformador, puede ser línea, puede ser generador. Vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Cuáles son los pilares fundamentales de la protección o criterios, ¿no?, de protección? Los tres primeros, para mí, son los principales para que una protección actúe de manera correcta. La sensibilidad. ¿A qué me refiero con sensibilidad? Que sea capaz de detectar todos los tipos de fallas, todos los rangos, ¿no?, de fallas que puedan existir. Por ejemplo, en las redes de media tensión de Lima, que son redes con neutro aislado, ¿no? Los especialistas del rubro me van a entender un poquito acá. Son redes de neutro aislado, por ende, las fallas a tierra son de valor de corriente muy pequeña, ¿ok? Entonces, la protección debe ser capaz de detectar esa corriente pequeña para aperturar o para aislar la zona con falla. Y esto no afecte a otros dispositivos, a otros elementos que pueda tener la red, ¿ok? Entonces debe ser una protección sensible, ¿ok? Capaz de detectar todas las fallas. A eso voy con sensibilidad. La siguiente es la selectividad, el tema principal de hoy. La selectividad trata de que la protección debe únicamente desconectar la zona afectada por la falla, ¿ok? La zona afectada. No debe aperturar más circuitos que la zona afectada. Entonces hay que tratar de ser lo más selectivo posible, ¿no? El siguiente es la rapidez. Aquí viene una pequeña frase que siempre me decían mis papás: en la demora está el peligro, ¿no? Cuanto más tiempo quedemos expuestos ante una situación peligrosa, ante un riesgo, pues hay mayor probabilidad de sufrir daños. Es ahí que la protección eléctrica debe ser rápida, lo más rápida posible, ¿ok? Lo más rápida posible para evitar que ese elemento sufra daños. Normalmente, si estamos hablando de un transformador, de una línea, de un cable, pues el fabricante te da ciertas curvas, ciertos datos que te permiten o te indican cuál es el tiempo que ese elemento puede estar expuesto a una falla determinada. Entonces, en base a eso, tu protección tiene que ser lo más rápido posible para evitar que llegue a ese umbral de daño, ¿ok? El siguiente concepto, bueno, los demás son muy importantes, pero dependiendo de la aplicación, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una, no sé, de un hospital, ¿no? O de lugares donde está, que tienen que trabajar o funcionar las 24 horas del día, ¿sí? Ahí debe primar la confiabilidad, ¿ok? Que el dispositivo de protección nunca falle, por ejemplo, ¿no? Entonces,
la vida útil, la robustez, la estabilidad, son más criterios que van a ser más o menos preponderantes según la aplicación, ¿ok? En este caso, de redes de distribución, que es más que nada donde se basa mi experiencia, pues los tres de arriba son fundamentales. Y el de confiabilidad también muy importante. Si un equipo de protección falla, pues puede que no actúe rápido, puede que no sea selectivo, puede que no sea sensible. Entonces, este de confiabilidad complementa muy bien a los tres primeros. Es por eso que los pongo en ese orden. También sabemos que existe una gran variedad de funciones de protección, ¿sí? Funciones de protección que no son otra cosa que la forma como el equipo de protección va a detectar la falla o qué tipo de fallas, ante qué tipo de fallas nos va a proteger de dicho equipo o dispositivo de protección. La primera es la función sobrecorriente, conocida como 50 o 51, con todas sus variantes, ¿no? Estas hay 50 de fases o 50 de tierra, ¿no? Sobrecorriente ante fallas a tierra, que es 50M, la función sobrecorriente en general. La sobrecorriente direccional, que es la 67, ¿no? La diferencial, la protección diferencial, que más que nada se aplica en transformadores, en líneas también, hay diferencial de línea, es la función 81. La función distancia, que se aplica más que nada en líneas de transmisión, es la función 21. Un poquito hablando de la función distancia, más que nada se basa en a qué distancia, propiamente dicha, de la línea ocurre la falla, ¿no? Entonces el relé de protección calcula esa distancia, calcula los parámetros eléctricos del cable de la línea hasta el punto de falla para determinar si debe aperturar o no debe aperturar el circuito, ¿no? Y esas zonas o ese punto, ¿no? ese límite en el que debería aperturar es programado, es ajustado por nosotros o por el especialista de protecciones en este caso. La siguiente función es la sobretensión, ¿no? Más que nada en redes de media tensión aquí en Lima, porque tenemos redes con neutro aislado, ante una falla a tierra, pues se producen sobretensiones, ¿no? Entonces es importante contar con una protección ante sobretensión. O sobre o subfrecuencia. No sé si han escuchado del rechazo automático de carga, ¿no? El rechazo automático de carga es una exigencia del COES que consiste en que ante una posible inestabilidad, ¿no? del sistema interconectado nacional, la frecuencia empieza a caer. De los 60 Hz que normalmente a los que trabaja, pues empieza a reducir de una manera rápida, abrupta. Normalmente se debe ante la salida de servicio de una central generadora, ¿no? La frecuencia empieza a caer y es ahí donde nuestros relés de las distribuidoras deben aperturar inmediatamente para restituir esa frecuencia, para devolverle un poquito de estabilidad al sistema. Sabemos que la energía que es generada también es consumida. Entonces, si tenemos déficit de generación, pues debemos desconectar algunas cargas para estabilizar al sistema. Para eso sirve más que nada la función 81, que es de sobre o subfrecuencia en este caso. Y la potencia direccional, ¿no? La potencia direccional, más que nada, al menos yo la he escuchado ya en los últimos tiempos, que tiene aplicación más que nada en generación distribuida, para que las centrales ubicadas en las inmediaciones de las ciudades urbanas, ¿no? Donde está la densidad poblacional, pues esas centrales, que a las fallas externas de la red no le afecten a esa central, ¿no? Que únicamente la potencia puede ir en un solo sentido, ¿no? A eso se refiere la potencia direccional. Esa central puede solamente generar energía, más no recibirla, ¿no? Este es un pequeño resumen de todas las funciones que existen y más adelante vamos a ver un poquito más, principalmente de la función sobrecorriente, que es la que más se usa. ¿Qué dispositivos de protección existen? Tenemos gran variedad de dispositivos de protección y también otros equipos, otros elementos de la red que participan directamente con los sistemas de protección eléctrica, ¿no? Primero, los relés de protección. Se usan relés de protección que no son otra cosa que
una especie de computadoras, ¿ok? Son equipos electrónicos que detectan, analizan todas las situaciones de la red, detectan fallas y mandan a aperturar los interruptores, mandan a desconectar. Es decir, es el cerebro de un sistema de protección, se podría decir así. Luego siguen los reconectadores, ¿no? Últimamente también se usan bastante estos equipos a nivel nacional. Todas las empresas de distribución utilizan estos equipos. Son interruptores que vienen ya con su relé, podríamos decir, acoplado, incluido, integrado, y que son montados más que nada en redes aéreas, ¿no? En los postes de media tensión. Ahí colocan el equipo con su interruptor. ¿Para qué? Para tener una mayor selectividad, una mayor seccionalización de la red, ¿no? Es decir, normalmente lo suelen colocar en ramales o en redes troncales, pero con alta densidad de clientes abajo, ¿no? Para seccionar un poco la red y tener una menor afectación ante una posible desconexión. Los fusibles. Los fusibles hay de muchos tipos, desde aplicaciones de baja tensión residenciales hasta de media tensión, ¿no? Los famosos QTAO o seccionadores fusibles, ¿no? Que actúan ante un cortocircuito, ¿no? Un cortocircuito genera niveles muy altos de corriente, los cuales funden el elemento fusible y por lo tanto desconectan el circuito, ¿no? Y los interruptores, ¿no? Interruptores y seccionadores, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre un interruptor y un seccionador o seccionador bajo carga? Es que el interruptor puede aperturar o desconectar en falla, es decir, tiene la capacidad de desconectar circuitos ante corrientes elevadas, ¿no? ante cortos circuitos. En cambio, un seccionador bajo carga no puede desconectar, no tiene la capacidad suficiente para separar esos conectores, contactos, ante esta gran corriente, una elevada corriente. Y asimismo tenemos los transformadores de corriente y transformadores de tensión, que no son otra cosa que los sensores, los que le permiten al relé de protección, al reconectador, saber qué valores de corriente, qué valores de tensión, qué otros parámetros están siendo detectados del sistema, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Ante un cortocircuito, por ejemplo, la corriente se eleva bastante, pues gracias al transformador de corriente, el relé no tiene que soportar ese valor grande de corriente, sino que soporta un valor mucho menor, un valor pequeño. Es como una escala, ¿no? Es como una escala. Si la corriente puede llegar hasta 1000 amperios, pues para el transformador de corriente pues son 5 amperios nada más, ¿no? O algo así. Hay transformadores de corriente de 400 a 5, ¿no? De 300 a 5, de 300 amperios a 5 amperios. Transformadores de tensión, de la misma manera, que detectan tensión. Y más que nada en media tensión se utilizan los trafomix, ¿no? Los transformadores combinados, ¿no? Tanto detectan corriente y tensión. Estos son ya conectados a equipos de protección, como en este caso, para que puedan funcionar, ¿ok? Son los sensores más que nada. Y de estos equipos, de estos dispositivos, pues existe una amplia variedad, ¿no? Hay una amplia variedad, como vemos aquí, marcas ABB, Siemens, Cell, reconectadores, Noja, ¿no? Fusibles, equipos de protección, también tiene SIC. Hay una gran variedad. Yo creo que aquí algo que podría mencionar, que, bueno, hay varias empresas que tratan de innovar, algunas un poco más que otras, ¿no? Pero la gran mayoría, yo creo que las que destacan acá son ABB, Siemens, Cell, Schneider, ¿no? Y son las que continuamente sacan cosas nuevas, nuevos modelos, nuevos algoritmos de detección, ¿no? nuevas tecnologías, nuevas presentaciones de sus relés. Y vamos a ver al final un poquito de eso, justamente las innovaciones que tenemos presentes en el mercado, ¿no? Yo creo que aquí algo que rescatar también es que no solamente existe gran variedad de fabricantes, sino también de
modelos y de presentaciones de cada relé, ¿no? Por ejemplo, ABB puede tener una familia de equipos de protección, de relés de protección exclusivamente para transformadores, otra familia para generadores, ¿no? Otra familia para redes de distribución. Y así todas las marcas, las principales, tienen una gran variedad de equipos de protección, ¿no? Si hablamos de Areva también, ¿no? Fabrican fusibles, fabrican otros equipos de protección. Noja, principalmente sus reconectadores y sus interruptores con los cuales vienen integrados, ¿no? FASEC, que es una marca portuguesa, también relativamente nueva en este campo de las protecciones. Y así hay una gran variedad, una amplia variedad, cada marca con sus ventajas, desventajas, y existe bastante información también en la red. Si quieren conocer un poquito más de cada una, qué tipo de relés tienen, ¿no? Cuáles son sus características, pues hay bastante información en internet para poder ver un poquito más de cada una de estas, ¿no? Gracias. Brian, Sí. ¿te parece si brevemente hacemos un par de preguntas? Tenemos ya Claro, varias, claro, claro. varias consultas. De igual forma, antes de empezar más bien con la ronda de preguntas, me gustaría recordar lo que dijo Brian en el inicio, ¿no? Ustedes pueden hacer sus preguntas tanto a través del chat o de forma presencial, o sea, levantando la manito arriba nada más y se le concede el acceso al micro para que puedan hacer su intervención de forma oral. ¿Sí? Están invitados. Eh, Wilder Benítez nos dice, ingeniero, buenas tardes, ¿el seccionador bajo carga solo puede aperturar a corriente nominal o hasta qué corriente? ¿Y en qué casos se instalan este equipo de protección? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. El seccionador bajo carga, en caso de redes aéreas, efectivamente solamente pueden abrir ante corriente nominal o corriente de carga, ¿no? Existen, al momento de seleccionar un seccionador, pues hay que ver las características técnicas, cuál es el máximo nivel de corriente que puede romper, que puede aperturar, ¿no? ¿Y esto de qué depende? Pues de qué carga tienes en el circuito, en operación normal. ¿Cuál es tu máxima carga? Por ejemplo, puedes evaluar un año, cuál es la máxima demanda en ese año, pues en base a ese valor tú seleccionas un seccionador bajo carga capaz de aperturar el circuito bajo esa condición, ¿no? En cambio, el interruptor tiene otro criterio de selección, ya analizas cortocircuito, etc. Ahora, los seccionadores bajo carga también se aplican en subestaciones convencionales de distribución, ¿no? En celdas de media tensión. Más que nada, anteriormente se aplicaban para acompañados con un relé de protección de falla a tierra. Como repito, en las redes de media tensión de Lima, como tenemos redes con neutro aislado, los valores de falla a tierra son pequeños, ¿ok? Son pequeños. Entonces, la corriente de carga sumada con la corriente de falla a tierra, pues no tiene mucha diferencia. Es por eso que un seccionador bajo carga es suficiente para aperturar ante fallas a tierra. También es otra aplicación de los seccionadores bajo carga. Únicamente falla a tierra. Cortocircuitos no podría aperturar. Necesitas un interruptor necesariamente. Joel Andrade nos dice, ¿en qué casos la función de sobrecorriente debe ser temporizada, instantánea o de tiempo definido? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Vamos a ver un poquito más adelante, ¿les parece? En un ejemplo les respondo esa pregunta. Perfecto, yo la anoto y luego te la vuelvo a formular la pregunta. Perfecto, perfecto. Yosimar Excelente. Fernández, los reclosers, ante una caída de conductor apertura, pero al resetearlo y dar un intento de cierre, ¿será exitoso o rechazaría? ¿Qué protección recomienda para que no suceda esos casos? ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, dice los recloser, ante una caída de conductor apertura, pero al resetearlo y dar un tiempo de cierre, ¿será exitoso o rechazaría? ¿Qué protección recomiendan para que no sucedan estos casos? Ok, ok. Ante una caída de conductor, si cae solamente una fase, dependiendo de qué lado se desprende el conductor, ¿no? Sabemos que la red de media tensión, al menos las aéreas, entiendo que te refieres a red aérea, tenemos dos estructuras, dos postes, ¿verdad? Dos postes y la red que va de un lado para el otro. El lado izquierdo viene de la fuente, el lado derecho viene de la carga, ¿ok? Si el conductor se desprende del lado de la carga y se cae al piso,
si te das cuenta, el conductor sigue conectado a la fuente, ¿ok? Sigue conectado a la fuente y descargando al piso, ¿ok? En este caso, el reconectador pues va a detectar la falla a tierra, va a detectar una corriente residual, ¿ok? Entonces, en este caso, pues no va a realizar no se va a quedar conectado después del recierre, ¿ok? Va a rechazar el recierre como mencionas, o sea, va a volver a aperturar después de hacer el recierre. En cambio, si el conductor se desprende de este lado, cae al piso y si te das cuenta el conductor ya no está conectado a la fuente, sino hacia la carga. Entonces, ¿existe falla? Sí. ¿Puede provocar algún desbalance? Claro que sí, pero como la corriente no circula directamente hacia la fuente, sino tiene que, como quien dice, pasar por todo este circuito antes, ¿no? La recirculación se vuelve así, no pasa por la fuente, pues ahí es posible que tu reconectador no lo reconozca, no reconozca esa corriente residual o no la detecte, ¿no? Y es ahí donde se puede quedar conectado, ¿no? Y efectivamente es un problema bastante álgido actualmente, ¿no? Existen soluciones de diversos fabricantes que te permiten reconocer cuándo hay caída de conductor y si es del lado de la fuente o de la carga, ¿no? Existen sensores que tú puedes colocar a ambos extremos, sensores de corriente, ¿no? Que detectan esta corriente residual y a través de comunicación remota le mandan una señal a tu relé de protección más cercano para decirle si es bueno o es malo hacer un recierre, si es bueno o es malo conectar o desconectar la carga en función a qué están sensando. Ok, realmente es un problema, es un caso real bastante bueno el que comentas y sí, pues efectivamente hay que analizar cada caso que se pueda presentar en la red y cada red también es un mundo distinto, ¿no? Entonces sí, hay que analizarlo cada, cada casuística. Así es, todas las aristas hay que ver en esa eventualidad, ¿no? Un elemento protector, ya sea un interruptor, tiene todas las funciones, es programable o se requiere un equipo para cada función. Muy buena pregunta. Antiguamente, pues, habían relés electromecánicos, ¿no? A ver, me preguntaste por interruptores. Primero diferenciemos un poquito, ¿no? Los interruptores son solamente los dispositivos de maniobra. Son, digamos, mecánicos o eléctricos o neumáticos, había también antes, que desconectan el circuito, ¿ok? Separan dos terminales para que ya no circule corriente. En cambio, el relé es el procesador, ¿no? El que le manda la orden al interruptor a abrir, ¿ok? Entonces, digamos, si la pregunta era, vamos a leerla nuevamente, por favor. Fernando. A ver, había desconectado mi micro. Un elemento protector, ya sea un interruptor, tiene todas las funciones, es programable o se requiere un equipo para cada función. Ok, como te comentaba, ¿no? Los relés son los procesadores, los que realmente detectan la falla. Entonces, antiguamente los relés electromecánicos, pues necesitabas un relé especialmente diseñado para una determinada función. Pero ahora todos los relés de protección, la gran mayoría de relés de protección que existen en el mercado, tienen una gran variedad de funciones, ¿no? Y tú mismo puedes pedirle al fabricante, quiero que este relé tenga sobrecorriente, tenga su frecuencia, tenga distancia y tenga sobretensión. Y el fabricante, porque la mayoría de relés ahora son modulares, que se pueden adaptar, se arman a través de tarjetas electrónicas nada más, con el algoritmo, con todos los circuitos necesarios, para que puedan desempeñar una determinada función. Entonces sí, efectivamente, ahora en el mercado existen relés multifunción, que son lo que normalmente usamos, al menos en cabecera de alimentadores de media tensión y en alta tensión también, ¿no? Sí existe una gran variedad. Perfecto. Y podemos entender entonces que mientras más funciones traiga el relé, es más costoso. Claro que sí, claro que sí. Perfecto. ¿Cuándo utilizo un fusible y cuándo un interruptor o relé? ¿Qué criterios debo seguir? Muy buena pregunta. Bueno, un fusible normalmente se utiliza en media tensión, pero ya en los ramales, ¿no? Ramales, eh, recordemos que un fusible no va a aperturar ante fallas a tierra, únicamente cortocircuito.
Entonces, dependiendo de tu red, dependiendo de qué tipos de fallas tienes, si los cortocircuitos son bastante frecuentes o no, ¿ok? Y si las fallas a tierra, pues no te preocupa aperturar en ese circuito, únicamente pones fusibles, obviamente vas a ahorrar un poquito, porque no estás comprando un relé, no estás comprando otros tipos de sensores, ¿no? Transformador de corriente, transformador de tensión, únicamente un seccionador infusible, ¿ok? Entonces ahí ahorras un poco dependiendo de tu necesidad. Pero si también requieres aperturar esa sección del circuito ante fallas a tierra, pues necesariamente deberías tener al menos un relé, ¿no? Algún elemento que te permita aperturar ante fallas a tierra. Correcto, correcto. Tenemos un montón de preguntas, Brian. A ver, Julio Cuba nos dice, ¿la protección 81 se instala en distribución? Muy buena pregunta. Actualmente no, actualmente no. Más que nada son para alta tensión. En transmisión es donde se aplica en mayor medida, por ejemplo, para transformadores, para líneas de transmisión, también hay función diferencial. Y bueno, residencial también, ¿eh? O sea, en baja tensión, si hablamos ya de otras aplicaciones que no sea la red propiamente dicha de distribución, pues en baja tensión también hay diferenciales, ¿no? No sé cuántos de ustedes en su casa, en su tablero pequeño, tienen su termomagnético, que no es otra cosa que un dispositivo de protección ante sobrecorriente, y un diferencial, ¿no? El diferencial ya mide la corriente residual, que no haya fugas a tierra nada más, ¿no? Ante algún posible contacto, ¿no? Sí, o sea, la función diferencial se aplica en muchas partes, en muchas aplicaciones, tanto para el sector industrial, residencial o utility, ¿no? Que es el de distribución y comercialización de la energía. Entonces, pero hablando estrictamente de media tensión, transformadores, redes de media, pues no usamos la función diferencial. Correcto, correcto. Wilmer Benítez nos pregunta lo siguiente, en un sistema de utilización, ¿de qué va a depender la cantidad de funciones que debe tener el relé? Al decir utilización, si te refieres a baja tensión o a, bueno, a un suministro de media tensión, principalmente lo que la gran mayoría usa es principalmente sobre corriente. ¿Okay? Sobre corriente, si tienes equipos, por ejemplo, si tu industria tiene equipos que necesitan o que tienen un rango definido de tensión de operación y pueden sufrir daños ante una sobre o subtensión, pues también necesitas una función de sobre o subtensión. ¿A qué voy con esto? Que para decidir qué funciones usar, tienes que pensar primero qué cosa quieres proteger, ¿ok? O sea, si identificas bien qué cosa estás protegiendo, puedes identificar qué riesgos tienes de que ese equipo se dañe. Y ante esos riesgos, recién seleccionamos las funciones adecuadas. Pero la más usada, sobre corriente, ¿no? En todas sus variaciones, fases, tierra, direccional. Genial. Bueno, Larisa Duarte parece que nos hizo una intervención aquí. ¿La función diferencial no es la función 87? Pregunta. 87. Tienes razón. Veamos aquí. 87. Tienes toda la razón. La 81 es la subfrecuencia. Tienes toda la razón. 87 es la diferencial. La 81. La pregunta anterior dijeron 81, me parece, ¿verdad? Así es. Ok, la función 81 es de subfrecuencia. Como mencionaba, en las aplicaciones de rechazo de carga, rechazo automático de carga, ya lo expliqué más o menos, ¿no? Cuando se desconecta, sale fuera de servicio una generadora, pues el sistema se desestabiliza. La frecuencia empieza a caer abruptamente. Al momento de caer, pues necesitamos también rechazar carga para devolverle la estabilidad, para equiparar la energía generada y la energía consumida. Efectivamente, muchas gracias por la observación. Sí, sí, gracias Larisa. Más bien recordarles igual, ¿no? Que pueden hacer la intervención, o de repente complementar un poco el mensaje Claro que sí. a través de levantando la manito arriba y activando su micro para poder hacer la intervención de forma oral.
todo comentario o aporte es bienvenido. Continuamos, Brian, ¿qué te parece? Excelente. Si no hay más consultas, continuamos. Vamos a hacer un poquito de coordinación de protecciones, ¿ok? ¿A qué queremos llegar con coordinación de protecciones? Vamos a poner un caso de ejemplo, ¿no? Caso 1. Tenemos aquí 3 barras, ¿ok? 3 barras y conectadas por 2 líneas de transmisión. Es un circuito radial, como podemos ver, ¿no? A este lado está la carga y por este lado la fuente, ¿ok? Ocurre una falla en la línea 2 de una determinada cantidad de corriente, ¿verdad? De corriente de cortocircuito, ¿no? Ocurre una falla en la línea 2, ¿ok? ¿Qué relé debería aperturar primero? Si tenemos alguna respuesta por el chat, me vas indicando. Ajá, perfecto. Queda abierta la pregunta, por favor, Relé 1, respondan. relé 2. Se le invita al público, por favor, Rolando Garay nos dice 2, relé 2, dice también Mario Alberto. Claro que sí. Y también les invito a preguntarse por qué. ¿Por qué el relé 2? Tiene Mario bastante Alberto que nos ver con dicen el tema de la corriente. por qué es el más cercano a la falla. Por la cercanía a la falla también coincide el comentario Wilder Benítez. Claro que sí, porque es el más selectivo, ¿verdad? El que va a interrumpir menor cantidad de red, el que va a aislar menor cantidad de red, el que va a minimizar la afectación de esa falla, de esa actuación, ¿ok? Entonces, la coordinación no es otra cosa que la manera de asegurar la selectividad de la protección. Es ahí la relación entre coordinación y selectividad, ¿no? Y más adelante vamos a ver más ejemplos como estos. Caso 2. Si la falla ocurre en la línea 1, pues va a aperturar el dispositivo de protección 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 2 no tiene nada que ver ahí, ni detecta la falla, la corriente no pasa, no circula por esta línea, ¿verdad? Y aquí tenemos un gráfico bastante clásico en la coordinación de protecciones. Tenemos el relé 1, que era el azul, ¿verdad? Y el relé 2, que es el rojo, ¿ok? Ambos, pues si vemos aquí, esta es una función de sobrecorriente, una curva de protección, y vemos que ambos están separados. ¿Qué gráfica es esta? Es la gráfica tiempo en segundos versus corriente en amperios primarios, ¿no? Aquí vemos que el relé 1 va a proteger toda esta zona y el relé 2 toda esta zona. ¿Por qué la curva del relé 2 se encuentra por debajo de la del relé 1? Pues porque debe aperturar en menor tiempo, ¿verdad? Veamos cada caso. La falla verde, el caso 1, veamos por dónde está. 920 amperios, por aquí, ¿ok? Por esta altura, vemos que primero choca contra la curva roja, ¿verdad? Si primero choca contra la curva roja, va a aperturar en este tiempo, ¿ok? Y si bien es cierto, atraviesa la curva azul, pero como este relé apertura el interruptor en mayor tiempo, con apertura en mayor tiempo, pues la falla se va a despejar antes de que el relé 1 pueda actuar, ¿ok? De eso se trata la coordinación de protecciones. Y ahora, ¿cuánto de separación debería haber? Pues eso depende. Normalmente, ante funciones de sobrecorriente, se le da un margen de tiempo de 0.2 segundos, o sea, 200 milisegundos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ver qué sucede para que un relé mande a aperturar el interruptor, ¿no? Ahí se tienen varios tiempos, se tienen que analizar todos los tiempos. El tiempo de procesamiento del relé, el tiempo que demora la señal, el tiempo que se demora el interruptor en abrir el circuito, en despejar completamente la falla, ¿no? Todos esos tiempos hay que sumarlos y analizarlos para determinar el margen de tiempo que vamos a ajustar estas curvas, la diferencia de estas curvas, ¿verdad? Normalmente, pues depende, ¿de qué depende? De la tecnología del relé, depende de la tecnología o antigüedad del interruptor, ¿no? Los más antiguos demoran un poquito más en abrir la falla,
los más nuevos, los más de mejor tecnología, pues abrirán más rápido, ¿no? Con mejor tecnología de extinción, etcétera. Pues todos esos criterios hay que tomar en cuenta antes de definir este tiempo que, como repito, comúnmente se usa a 200 milisegundos, ¿no? Y aparte de eso, también debe haber coordinación de corriente, ¿no? No solamente tiempo, sino corriente. Ahora, veamos el caso 2. El caso 2 es la amarilla, ¿ok? La falla amarilla de 1710 amperios, ¿no? 1710 amperios, vemos que evidentemente cruza, bueno, la curva roja, la curva azul, pero ¿por qué apertura el relé 1, la curva azul, y no la curva roja? Pues porque la falla se encuentra detrás, ¿no? Y esto también tiene que ver con, o sea, la corriente también tiene que ver, al menos en circuitos radiales, con la ubicación de la falla, ¿no? Cuanto más cercano a la fuente estás, la corriente de corto va a ser mayor. Cuanto más alejado de la fuente estás, pues la corriente de corto va a ser menor. A menos que estemos en un circuito anillado, o ahora con la generación distribuida, pues puede venir otro generador por la barra 3, ¿verdad? Y ahí cambia todo el panorama. El análisis es distinto, ¿no? Va a haber un punto de la red que va a tener la menor corriente de corto, y mientras te vayas a un lado, izquierda o derecha, pues la corriente de corto va a ir aumentando, ¿no? Pero depende mayormente de cuán cerca a la fuente estás, cuán cerca a la generación estás. Entonces, esta es una gráfica que se usa bastante en el mundo de la coordinación de protecciones. Esta específicamente es del software DeepSilent, ¿no? Es una simulación que realicé para poner un ejemplo bastante sencillo, digamos, de a qué se le llama coordinación de protecciones, ¿no? Y bueno, tomé este ejemplo de una curva de protección de sobrecorriente para este fin, ¿no? Si no hay alguna consulta antes de comenzar con el siguiente ejemplo. Tenemos una consulta al interno a través de Facebook. Nos dice, ¿se le deben hacer mantenimiento mecánico a los relés justamente por el tema del tiempo de actuado? A los relés, como son dispositivos electrónicos, más que nada es un mantenimiento similar al que le harías a un CPU de la computadora. Abrirlo, desempolvarlo, ¿no? Al relé mismo, porque es un dispositivo electrónico, ¿ok? Es un dispositivo electrónico, pero si te refieres a los interruptores, obviamente sí. Tiene una serie de actividades de mantenimiento que hay que hacerle, de pruebas temporales, programadas cada cierto tiempo. Hay que probar el interruptor, tiene que actuar al menos alguna vez. Entonces, sí, o sea, todo dispositivo eléctrico, electromecánico, necesita mantenimiento, necesita de un programa, ¿no? Pero hablando del relé, el relé es un dispositivo electrónico nada más. Es como una computadora pequeña que va a detectar las fallas y va a mandar órdenes, nada más, ¿no? Perfecto. Continuamos, Brian. Excelente. Como les había comentado, las redes de media tensión de Lima tenemos neutro aislado, ¿verdad? Pero todavía no he explicado a qué me refiero con esto de neutro aislado. Pues ahora lo voy a hacer. Los transformadores de las subestaciones de transmisión que transforman la energía, bueno, la tensión de alta a media, de 60 kV a 10 kV, pues ¿qué pasa? Tienen este grupo de conexión. El devanado primario son YN, ¿no? O estrella, con neutro a tierra, y el devanado secundario son delta. ¿Qué quiere decir delta? Que el neutro no está conectado, ¿no? Que no tiene polo de neutro, por así decirlo. Solamente las tres fases. Y el neutro, pues, está aislado de tierra. A eso se refiere con neutro aislado, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿O qué ventajas, qué desventajas tenemos ante esta red? Pues primero, que ante una falla tierra, las tensiones van a variar bastante. ¿Por qué? Porque no tienen referencia de tierra, ¿verdad? Sabemos que la tierra, por convención, por definición, tiene voltaje cero. Si no tiene esa referencia de cero, pues las tensiones van a variar, se van a volver a acomodar de tal manera de mantener la diferencia entre estos a 10 kilovoltios, ¿no? Pero se van a mover, se van a desplazar, va a cambiar la tensión de cada fase, por así decirlo.
Entonces, en cambio, un sistema con neutro conectado a tierra, ya sea directamente, sea a través de resistencia, sea a través de una impedancia, ¿no? Etcétera. Hay diversas formas de conectar a tierra, ¿no? Esos, pues, ante una falla a tierra, las tensiones no varían o no varían mucho. ¿Por qué? Porque se tiene la referencia de tierra. Siempre el neutro va a estar en cero y no se va a mover porque está directamente conectado a tierra. Entonces la falla a tierra lo único que hace es producir una descarga, obviamente mayor, de mayor corriente, debido a que el neutro que está conectado a tierra sirve, para explicarlo en palabras sencillas, como un puente a la red de alta, para que esta red de alta también aporte a la falla a tierra de la red de medio. Lo que no sucede en el devanado delta, ya que el neutro está desconectado. En resumen, una red con neutro aislado, ante falla a tierra, la corriente es pequeña y las variaciones de tensiones son grandes. Una red con neutro conectado a tierra, todo lo contrario, las corrientes son altas, pero las variaciones de tensiones son insignificantes. Entonces, veamos este ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Pues es una falla, un cortocircuito en el alimentador 1. Este es un esquema unifilar, ¿ok? Unifilar quiere decir que en este alimentador, en esta línea, hay las tres fases, ¿no? Vemos solamente una línea. Aquí también hay otras tres fases. Cada uno de estos alimentadores, pues brindan energía a un sector de la red, a un sector de la ciudad, un distrito distinto, por así decirlo. Ante un cortocircuito en el alimentador 1, ¿qué debería pasar? ¿Cuál es el caso ideal? Que actúe el elemento más cercano, ¿verdad? Que actúe este interruptor, ¿no? Si es que tiene instalado aquí un relé, ¿no? Pero ¿qué pasaría si únicamente tengo un relé instalado aquí, en el transformador? Pues ante esta falla, vamos a ver qué pasa. Esta es la corriente de falla, el aporte de la red de alta del transformador, ¿no? Llega hasta el punto de cortocircuito para aportar a la falla, ¿no? Toda esta corriente hace este recorrido, llega hasta aquí. El relé instalado en el transformador detecta la falla y ¿qué va a hacer? Va a abrir el circuito. Pero ¿qué pasa? Al abrir el transformador, pues afecta no solamente esta parte de la ciudad, sino a gran parte más, ¿no? A otros sectores adicionales. Y eso es lo que se evita si la protección es selectiva, ¿ok? ¿Qué debería hacer una protección selectiva? Pues tener su propio dispositivo de protección ante cada uno de estos circuitos, si es que estos circuitos, pues, alimentan a un sector grande de la población, ¿no? Como vemos aquí, un sector de la ciudad fue afectado debido a que no hay protección, digamos, en esa zona, ¿no? Actualmente, todos los transformadores, todos los alimentadores de 10 kV tienen su propio relé aquí, su propio relé con su interruptor. Y asimismo, aguas abajo también se tienen otros equipos de protección, otros relés, otros reconectadores, otros fusibles. Entonces, cada vez que hay un apagón, por así decirlo, pues se desconecta una porción de la red de distribución bastante abajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si no existieran esos equipos de protección? Esto. Una falla en un tramo de la red afectaría a muchos otros sectores que nada tienen que ver con la falla, ¿no? Entonces, eso es lo que se evita con una protección selectiva. Esto es un ejemplo de cortocircuito, ¿ok? Pero si vamos un poquito más al tema técnico, veamos cómo se comporta una falla monofásica a tierra en una red de media tensión, ¿ok? Veamos aquí. Como repito, el transformador no tiene neutro conectado a tierra, ¿ok? Es aislado. Pero ¿qué pasa? Teóricamente, en la universidad me enseñaron que las fallas a tierra, cuando el transformador es delta, pues la corriente de falla es cero, ¿verdad? En una red, una falla monofásica, tierra, ¿ok? La corriente de falla que aporta este transformador, esta red de alta, es cero, ¿ok? Pero sí existe una corriente de aporte, pero es insignificante, ¿no? Pero ¿a qué se debe esta corriente de aporte? No viene del transformador, sino viene de todos los demás circuitos que están conectados a la misma barra. ¿A qué se debe? Es un poquito el fenómeno físico
que ocurre en los cables. Normalmente los cables subterráneos son los que tienen un aislante alrededor del conductor, ¿no? Hablando en palabras simples, que actúan como un capacitor, tienen un efecto capacitivo, ¿no? Y este efecto capacitivo ayuda, ¿no? O permite a la corriente circular, ¿ok? Circular a través de ese capacitor a ese circuito y poder aportar a una posible falla tierra. ¿Ok? Una falla monofásica tierra en un alimentador 1, ¿ok? Digamos en la fase A, en la fase R, ¿no? Entonces, todos los demás alimentadores conectados a la misma barra van a aportar a esta falla por la misma fase, ¿no? Va a ocurrir esto, a lo que se conoce como corriente de retorno, ¿no? En los alimentadores sanos, debido al efecto capacitivo que tienen sus cables, pues permiten el paso de la corriente, ¿ok? Permiten el paso de la corriente y alimentan a la falla monofásica. Repito, esta corriente de falla monofásica tierra es pequeña, ¿no? Pequeña comparada con un cortocircuito que vimos anteriormente. Debido a este efecto capacitivo, ¿qué sucede o qué sucede cuando un relé, cuando una protección no es selectiva o no se tuvo en cuenta, ¿no? Todos los parámetros de ajuste? Pues puede ocurrir lo siguiente, ¿no? Este relé y este relé detectan esta corriente y pues aperturan el circuito, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se hace actualmente para que esto no suceda? Estos relés tienen también la función 67, ¿no? Sobre corriente direccional a tierra. Solamente actúan ante corrientes que van hacia la carga, hacia adelante, ¿ok? Entonces, estas corrientes las dejan pasar y no actúan. Solamente debe aperturar el relé del determinado circuito, ¿ok? Esto pasa, repito, en redes de neutro aislado. Hay que tener esa consideración. Los relés conectados en cabecera de alimentadores, pues deben tener función direccional habilitada para evitar estas malas actuaciones, ¿no? Repito, la selectividad básicamente nos permite minimizar la afectación de las fallas, ¿no? Como vemos en estos dos ejemplos. Si hay alguna consulta, respondemos un poco. A ver, invitarles a los que también se están incorporando recién, que pueden hacer sus consultas a través del chat, o de igual forma levantar la manito arriba para proceder a activar el micro y hagan su consulta como intervención oral. Entonces, en resumen, Brian, entiendo de que justamente cuando tenemos un transformador, que el secundario, si queremos llamarle, está en delta, se tiene que necesariamente, para no interrumpir los otros circuitos, poner un relé direccional. Correcto, activar la función direccional en el relé, ¿no? Que tu relé cuente con función direccional, ¿no? Perfecto. Y Para evitar estas, al menos 67N en este caso, falla tierra, ¿no? Para evitar estas malas actuaciones. comprendo. Y entiendo de que esa es la única forma de atacar esa eventualidad, o existen otros métodos. Existen otros métodos, pero digamos que es la más eficiente, es la más rápida. Otros métodos sería evaluar exactamente el valor de esta corriente de retorno y ajustar el relé un poquito más arriba que esa corriente para que no actúe la función sobre corriente, pero determinar este valor de corriente es bastante complicado. Actualmente lo hacemos, por ejemplo en la empresa lo hacemos, pero igual, o sea, es un valor teórico. Este valor de corriente de retorno ante fallas a tierra depende de muchos factores, depende del tipo de suelo, depende del material, depende hasta de condiciones ambientales tal vez, ¿no? Mucha humedad, depende de muchas cosas este valor de corriente homopolar, ¿no? A tierra. Entonces, determinar un valor exacto, máximo para esta corriente es complicadísimo. Se tienen ciertas referencias y en base a eso también se hacen los ajustes. Pero digamos, ¿cómo te aseguras? Poniendo función direccional, activando la función direccional en tu relé para que no actúe, ¿no?
Sí, justamente creo de que de forma indirecta respondiste también la consulta de Rolando Garay, que justamente nos dice, esas corrientes de falla, ¿puedes dar un estimado de en qué rango de esos valores se encuentran? ¿Ok? La corriente de falla, pues depende de la red, 150 amperios, si es una falla de alta impedancia, 10 amperios, ¿no? Depende, depende bastante. Imagínense, o sea, si esta es alrededor de esos valores, estas pequeñas que aportan son mucho menores, ¿ok? Porque la suma de estas corrientes de aporte viene a ser esta corriente de falla, ¿no? La corriente de falla. El valor de corriente que se produce en el punto de falla. Perfecto. Mario Wilder Benítez nos dice lo siguiente. ¿El lado delta del transformador no encierra esta corriente homopolar? No encierra. Te repito la pregunta. Sí, Wilder Benítez nos pregunta lo siguiente. ¿El lado delta del transformador no encierra esta corriente homopolar? claro. O sea, la corriente va a recircular también por el devanado delta, pero no va a haber un aporte desde, desde la red de alta. O sea, por el devanado primario del tráfico no va a pasar nada. Acá ejemplifico nada más la corriente para que el comportamiento de la red sea lo más entendible posible, ¿no? Pero si hablamos físicamente, claro, o sea, va a existir acá alguna recirculación también en el devanado delta, ¿no? Pero no sale de ahí, o sea, no hay aporte de la red de alta, ¿no? Perfecto. Mario Alberto Molina nos consulta lo siguiente. ¿Cómo sería la coordinación en el caso de un sistema estrella? En el caso de un sistema estrella, pues deberías de una de estrella conectada a Tierra, ¿no? Porque también hay estrella con neutro desconectada, ¿no? Pero bueno, neutro a Tierra, pues efectivamente los valores de falla a Tierra deben ser tratados como cortocircuitos porque se equiparan. Hablando en magnitud de corriente de corto, son bastante cercanas, o a veces, en algunos casos, pues la corriente monofásica suele ser un poco mayor en algunos casos, ¿no? Más que nada más cerca a la carga, pero claro, se trataría como un cortocircuito más, porque estamos hablando de las de corrientes, de valores de corriente bastante parecidas a un cortocircuito trifásico. Correcto. Y Josimar Fernández nos consulta lo siguiente. En este ejemplo, las corrientes de falla capacitivas provocarán un desbalance de tensiones. Claro que sí, claro que sí. Y específicamente las corrientes, bueno, no es específicamente las corrientes, sino que pasa que como existe una falla monofásica a tierra en una fase de este alimentador, ¿no? Como esa fase hace contacto con tierra por algún medio, esta fase adquiere la tensión de tierra, ¿ok? Por así decirlo, se vuelve tensión cero, se vuelve la tensión de referencia, esa fase. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre con las otras dos fases? Se desplazan. Si podríamos, o sea, si quisiéramos entrar un poquito más a detalle, graficaríamos los vectores, ¿no? Las tres fases separados 120 grados y una, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con un vector? Se va a cero. Si se va a cero, todo el triángulo de tensiones se desplaza. Las otras tensiones quedan a la misma diferencia, a 10 kb, pero la tensión absoluta se desplaza, ¿no? De lo que antes, en un sistema trifásico, por ejemplo, estaban cada fase tenía 5.7 voltios o kilovoltios, 5.7 kilovoltios separados 120 grados. Cuando ocurre una falla monofásica a tierra, una fase se va a cero y las otras dos a 10 kilovoltios, ¿no? Eso es lo que ocurre. Sí existe una gran variación de tensiones ante una falla monofásica a tierra. Correcto. Josimar Fernández, Wilder Benítez. ¿Es un mito cuando dicen que la corriente monofásica a tierra es mayor que una bifásica o trifásica a tierra? Buena pregunta. Lo que comentaba, ¿no? Justo lo comenté hace un momento. Hay a veces que la corriente monofásica a tierra puede ser mayor, pero
como dije, depende de la situación, no ocurre siempre, no ocurre siempre. Por ejemplo, aquí en media tensión, con devanado delta, pues evidentemente la falla monofásica es muy baja. ¿Ok? En sistemas de transmisión, donde la red es YN, ¿no? Conectado, el neutro conectado a tierra, pues ahí puede ser que en algún caso, en alguna zona de la red, pueda la falla monofásica ser de valor mayor a la trifásica o bifásica, pero depende, es algunas zonas nada más, no ocurre siempre, pero sí hay aplicaciones que se deben tomar en cuenta ese criterio, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Correcto. Joel Andrade, las corrientes de falla a tierra en sistemas delta son capacitivas y en sistemas con neutro a tierra serían inductivas y capacitivas. Ok, claro, se podría decir que sí, o sea, las corrientes, si ocurre una falla monofásica a tierra y el devanado secundario del transformador es Y a tierra, conectado a tierra, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pues también va a haber un aporte de corriente desde la red de alta, ¿no? Desde el transformador, ¿no? Entonces, pero, ¿qué ocurre? Esta corriente de aporte del transformador va a ser en magnitud mucho mayor a las pequeñas corrientes capacitivas. Es por eso que estas suelen ser insignificantes en comparación a la magnitud de esta. Es por eso que en redes de Y neutro, pues no se toman en cuenta estas corrientes capacitivas, porque esta es muy grande y las hace insignificantes a estas. Pero sí, efectivamente también existen corrientes capacitivas. Perfecto. Josimar Fernández, ¿el desbalance de tensiones provocaría daños en el transformador si no apertura el relé de cabecera? Daños en el transformador. Si dura mucho, sí. De todas maneras, en todo equipo, mira, hablando de manera general, o sea, todo equipo, todo dispositivo eléctrico está diseñado para operar en ciertas condiciones, ¿ok? Entonces, comenzando por ahí, el transformador está diseñado para operar en circuitos balanceados, ¿no? Con no muy, digamos, con un desbalance no muy grande, porque la red de distribución siempre tiene algún porcentaje de desbalance. Pero ¿qué pasa? O sea, si el transformador funciona en condiciones ideales, en una red completamente balanceada, pues su vida útil se mantiene intacta, ¿ok? Se mantiene intacta. ¿Qué pasa cuando exponemos a un equipo a condiciones subestándar o fuera del estándar para el cual han sido diseñados? Pues su vida útil se reduce, ¿ok? Si bien es cierto, ocurre una falla a tierra y ocurre un desbalance, pues en ese momento el transformador no es que explote, no es que se malogre, pero sí, si esto ocurre repetidas veces, puede reducir su vida útil, ¿no? Y eso ocurre de manera general para cualquier dispositivo, ¿no? Perfecto. Justo a propósito, Brian, me comunican aquí de que parece que estás teniendo por algún inconveniente con la iluminación. Sí, perdón, ya es tarde. Permítanme Ya. un minuto. Dale, dale. Aprovechando el espacio, nos gustaría invitarlos de igual forma, creo que al inicio de la reunión ya le habíamos hecho hincapié de que tenemos las redes, las plataformas, primero de Facebook, con la que prácticamente Minuto de Experiencia nació. Segundo, ya tenemos implementada la plataforma en nuestro espacio, en YouTube y también en LinkedIn. En ese sentido, ustedes pueden buscar a Minutos de Experiencia en la plataforma LinkedIn, poder darle la invitación y poder también dejarnos ahí los mensajes o recomendaciones que crean pertinentes, ¿no? De igual forma, es importante también justamente que nos recomienden los temas que quisieran que toquemos en los próximos webinars. Adelante, Brian, mucho mejor, mucho mejor. Excelente. Gracias por avisarme. Si no hay otra consulta, continuamos. Brian Saúl, si debido al sistema aislado y la alta impedancia del terreno ante una falla monofásica de tierra, la corriente resulta pequeña al punto en el que el relé no lo detecta, esa falla no liberada, ¿cómo afectaría el sistema? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. La protección ante esta situación, pues depende bastante
de la zona, como dije. O sea, hay zonas donde pues ocurren frecuentemente fallas de alta impedancia y ahí hay que tener mucho cuidado. Es un tema bastante sensible, pues esas fallas hay que asegurar de que aperturen. Si sabemos que en una determinada zona de la red ocurren fallas de muy baja corriente, ¿no? De muy baja corriente o muy alta impedancia, pues la función de respaldo es la de sobretensión. ¿Ok? Sabemos que en las redes de media tensión con neutro aislado, la corriente es mínima, pero las variaciones de tensión es muy altas, ¿verdad? Muy altas. Entonces, si no detectas por corriente, detectas sí o sí por tensión. ¿Ok? Usas la función de sobretensión. Adelante. Perfecto. Sí, justamente Brian Saúl agradece la respuesta. ¿Te parece si continuamos? Sí, claro que sí. Gracias a ti, Brian. Mi tocayo. Perfecto. Y bueno, ya estamos acercándonos a la parte final. Para cerrar, no quería irme sin dejarles algunas innovaciones que, que están presentando, ¿no? La gran mayoría de fabricantes, la gran mayoría de, de empresas que brindan servicios, que venden productos de este tipo. Entonces ahí es donde recae la pregunta, ¿cuál es el futuro de los sistemas de protección eléctrica? ¿No? ¿Qué se viene? ¿De qué vamos a hablar los próximos años? Como vimos anteriormente en una pregunta, justo me decían, ¿no? Si es necesario instalar un relé para cada tipo de protección, para cada función de protección, ¿verdad? Y evidentemente dije que ahora, pues la gran mayoría de relés electrónicos tiene la capacidad o puede solicitar que tenga la capacidad de pues actuar ante diversas funciones, ¿no? De poseer diversas funciones de protección. Pero ahora, ¿cuál es la tendencia? Pues una de estas tendencias es la protección centralizada, ¿no? Es la protección centralizada. Estos dos son dos modelos de relés que ha lanzado ABB, por ejemplo, ¿no? El REX 640, que es un relé multifunción que protege todo. Protege todo. Es el mismo relé, puedes usar para proteger generador, para proteger alimentador, para proteger transformador, para proteger línea. Es un relé multifunción y solito puede proteger todo. ¿Okay? A eso está tendiendo ahora la tecnología. Ya no es protección distribuida, cada celda, cada elemento con su relé de protección. Obviamente va a tener un interruptor, sí va a tener un interruptor. Sin un interruptor no puedes desconectar el circuito, pero un relé, pues la tendencia actual indica que todo va a la protección centralizada. Este equipo de aquí abajo es similar, pero es más una computadora, o sea, hace todo por lógica. Es como un cerebro de una subestación eléctrica que él decide qué interruptores abrir. No necesitas, como en cada celda, en cada equipo, sino con uno solo puedes gestionar todos los interruptores de la subestación. Y obviamente, aquí saltan muchas preguntas, muchas preguntas. ¿Qué pasa si este equipo falla? O sea, ¿qué pasa si este equipo falla? Toda la subestación falla, no tienes protección en toda la subestación, ¿verdad? O sea, siempre que hay una nueva propuesta, también hay nuevos problemas, ¿verdad? Entonces, es ahí donde viene la innovación. O sea, ¿qué soluciones se puede plantear ahí? Tener redundancia, ¿no? Tener dos de estos, pero van a ser dos que van a reemplazar a muchos, ¿no? Entonces, a eso está tendiendo la protección eléctrica ahora. Más que nada en sistemas de transmisión es donde la tecnología trata de estar siempre a, a la necesidad, a la orden del día, por así decirlo. Eh, también podríamos mencionar aquí que también otra solución, ¿no? O sea, aparte de tener este como único relé gestor, pues también puedes tener tu relé, digamos, tienes una instalación crítica, una instalación que no debe fallar, pues puedes instalar tu relé en esa instalación, sea una línea, sea un trafo,
Y para el resto, usar un único relé como protección centralizada, ¿sí? Que gestione todos los demás interruptores de la subestación, ¿no? A eso está tendiendo, al menos ABB son las nuevas propuestas que ha lanzado. La propuesta Digital Twin. La propuesta Digital Twin de Siemens, más que nada, la pueden buscar, toda esta información está libre en internet. ABB con la propuesta esta, Siemens con la propuesta Digital Twin. ¿De qué trata la propuesta Digital Twin? Es un gemelo digital, ¿ok? Si tú tienes un relé conectado, instalado en la subestación, en algún elemento, ¿no? Va a tener un gemelo digital. Un gemelo digital simulándose en tiempo real en la nube. Pues, ¿qué ganas con esto? Pues si tienes alguna manera de llevar los parámetros de mediciones, etcétera, vas a tener todo el comportamiento del relé simulado directamente en la nube. Puedes hacer pruebas de este relé en la nube. Me dejo entender, puedes hacer todo con este gemelo digital que es completamente igual al, al, al dispositivo físico, ¿no? Es otra nueva propuesta interesante, que es un servicio que brinda Siemens actualmente, ¿no? Y bueno, este es un nuevo relé que está sacando Schneider Electric, por ejemplo. Schneider Electric es la familia SRG, son los relés SRG, son los últimos que están sacando, los cuales son bastante modulares, son bastante fácil de usar y simplifica mucho. Aquí vemos que pueden ser configurados, ajustados, monitoreados desde un celular, tienen su propio web server, o sea, tú puedes agarrar tu celular, conectarte al relé, ver información de las lecturas, de las fallas, de los eventos, etcétera, desde el celular. También es una de las últimas, uno de los últimos equipos de protección que se disponen en el mercado. Y estos me parece que también están disponibles o han sido lanzados justamente para redes de distribución, ¿no? Y por aquí tenemos protección inteligente. La protección inteligente. Este es un equipo de S&C, de la empresa S&C, es el IntelliRaptor. ¿Y cuál es lo peculiar de esto? No es un reconectador cualquiera, sino que este equipo, antes de hacer el recierre, antes de cerrar el circuito, lo primero que hace es enviar un pulso. O sea, enviar un pulso eléctrico, un pequeño pulso eléctrico. ¿Para qué? Para detectar si la falla continúa o ya se ha despejado la falla, antes de hacer el recierre. Si ese pulso eléctrico le devuelve un valor, no sé, característico de que la falla continúa, ¿no? Pues no hace el recierre. Si ese pulso eléctrico le dice no hay falla, ya ha sido despejada, recién hace el recierre y ahí evitamos cierres sobre falla, ¿no? Cierres del interruptor con presencia de falla. Entonces, estas son una de las pocas, porque hay muchas más, estas son algunas de las nuevas innovaciones, de la tendencia actual de los fabricantes de protecciones eléctricas que están brindando el mercado, y un poquito también para que conozcamos y estemos al día, ¿no? Pueden buscar información en internet, hay bastante en la página de S&C de esta protección, en la página de Schneider, en la página de Siemens, en la página de todos los fabricantes pueden encontrar sus últimos lanzamientos. Y realmente está disponible para todos. Está disponible para todos. Y de esta manera terminamos. Yo creo que primero agradezco a todos, agradezco las preguntas, agradezco a minutos de experiencia. Y no me quería ir sin dejar este mensaje, ¿no? ¿Han escuchado de Wayne Gretzky? Wayne Gretzky es un famoso jugador de hockey de Estados Unidos. En una de sus entrevistas le preguntaron, ¿qué es lo que te hace distinto? ¿Qué es lo que te hace distinto? ¿Por qué siempre sobresales? ¿Por qué en todos los partidos de hockey eres el que más brilla, el que hace mejores jugadas, el que salva los partidos? ¿Por qué? Y él simplemente dijo, yo no voy detrás del disco, ¿no? El hockey, saben que persiguen un disco, ¿no? En vez de una pelota de fútbol, el disco. Yo no voy detrás del disco, yo voy hacia donde el disco va a estar, ¿no? Se anticipa a las cosas. Es un poco de
prevención y prospección. Es realmente un muy buen mensaje que nos dejó y espero que sea de gran utilidad para ustedes. A mí me encantó el mensaje, por eso que lo comparto ahora. Muchas gracias. Adelante, Fernando. Si es que hay alguna consulta adicional, continuamos. Brian, primero invitarlos a todo el público, tanto en la plataforma de Zoom como de Facebook, interiorizar tal mensaje, ¿no? Muy interesante. Como tú dices, hay que estar anticipados a lo que se tiene, un poquito estar a la vanguardia, ¿no? Investigando y no ir detrás, como dice el mensaje, detrás del disco, sino proyectarnos, hacer un análisis y adelantarnos, ¿no? Hacia donde el disco va a estar. Interesante. Y sí, tenemos consultas. Una consulta justo a propósito de las marcas. Nos preguntaron lo siguiente. Aquí está. En redes de media tensión, ¿las marcas son compatibles entre sí? Compatibles entre sí. Bueno, si hablamos de equipos distintos, sí, o sea, la gran mayoría está, está diseñada en base a estándares, ¿no? O sea que puedes colocar un interruptor de una marca X y un relé de otra marca. Debería actuar de la misma manera, no debería haber problemas, ya que eh, es cierto que depende de las características. Algunos interruptores necesitan mayor corriente en sus bobinas, hablando ya un poquito técnico, mayor corriente en sus bobinas para poder aperturar el circuito. Hay algunos que con menor corriente ya pueden aperturar de manera normal, ¿no? Entonces es un poquito de ver las características técnicas de cada uno, pero en la gran mayoría sí, o sea, la gran mayoría se puede usar interruptor de una marca, relé de otra marca, y bueno, verificar esos detalles, ¿no? ¿Cuál es la corriente que el relé, con la que el relé energiza las bobinas para que el interruptor aperture? Y si esta corriente es suficiente para, para el interruptor para que pueda accionarse, ¿no? Entonces, depende de cada caso, pero en la gran mayoría sí, en la gran mayoría sí, se puede usar un seccionador de una marca, relé de otra, y indistinto, ¿no? Perfecto. Tenemos una última consulta de Juan Carlos Sánchez a través de Facebook. Prácticamente nos hace una solicitud. Dice, ilústranos acerca de la selección de la protección homopolar en sistemas de utilización 10-20 kb. Selección. Ok, bueno, con selección, bueno, no hay mucho que seleccionar ahí, o sea, es seleccionar al relé, a la marca, al fabricante que más te convenga. Más que nada, tal vez te refieres al ajuste, ¿no? Criterios de ajuste, criterios de configuración de un relé. Así es. Criterios de configuración de un relé. Y efectivamente, dependiendo de la marca que uses, por ejemplo, si hablamos de un relé Siemens, los Siemens tienen su propio algoritmo. Realmente saben que yo aprendí bastante y todo el mundo se aprende leyendo el manual del relé, porque cada relé en el manual detallado, donde te explica cómo detecta, cómo actúa, hasta te ponen diagramas lógicos, muchas marcas te ponen diagramas lógicos que te dicen, ok, yo detecto esto, esta señal viaja por acá, y así es como lo proceso para determinar si es fallo o no, ¿no? Entonces, muchos fabricantes te dan hasta ese nivel de detalle. Entonces, ahí es donde tú dices, ah, ok, este me parece más confiable, no, este otro no. Y hay, hay muchas formas de elegir un fabricante, pero en el momento de hacer el ajuste, pues el criterio debería ser general. O sea, lo Así primero que es. tienes que ver es que el valor de corriente de ajuste sea siempre menor a las corrientes de falla que se puedan presentar en la red, ¿no? Y igual el tiempo, o sea, el tiempo no debe ser menor al tiempo máximo que puede estar el elemento protegido expuesto a esa falla. O sea, viéndolos en términos generales, el criterio es único. Tienes que definir qué cosa estás protegiendo y ver cuáles son los umbrales de operación de ese elemento. Y tu protección tiene que estar por debajo de ese umbral para que asegures que la protección actúe antes que ese elemento. En homopolar
pues estamos hablando de corrientes de falla y corrientes de retorno en alimentadores sanos, ¿verdad? La corriente de retorno nosotros la calculamos con una metodología propia de la empresa, que necesitas mucha información, necesitas conocer totalmente tu red, necesitas información del terreno, información de fallas históricas, ¿sí? Para saber más o menos por qué rango de fallas, de corrientes de falla tienes en esa zona. Y en base a esos valores y en base al cálculo teórico que se hace, como dije, ¿no? La suma de las corrientes de aporte te dan la corriente de falla total, pues en base a esos cálculos tú defines cuál va a ser la máxima corriente de retorno que van a circular por los alimentadores sanos. Y es ahí donde tú defines el ajuste, ¿no? Si no usas direccional, pues tu ajuste tiene que ser mayor a esa corriente de retorno. Si usas direccional, pues no te preocupas de eso, simplemente ajustas para proteger todas las posibles fallas de tierra, hasta las de alta impedancia, ¿no? Entonces, yo recomendaría usar ambos, usar varias etapas de sobrecorriente y al menos una o dos direccionales para asegurar que no aperturen ante corrientes de retorno, ¿no? Perfecto, perfecto, excelente, excelente conclusión. Y de igual forma, ¿no? Dependiendo de las recomendaciones que nos den en la post charla y post publicación, de repente podemos armar un tema ya específico para un próximo webinar de selección y ajustes. Sería interesante. Nuevamente, Brian, gracias a ti, gracias por el tiempo brindado. Tenemos puros agradecimientos a través del chat de Zoom. Ha sido excelente la ponencia. Y decirte que esta es tu casa, el espacio Minutos de Experiencia, perteneces ya al staff de Minutos de Experiencia y eres bienvenido ante cualquier presentación que tú quisieras brindar. De igual forma, a nuestros amigos que nos preguntaron que cómo pertenecer al staff de ponentes, brevemente ustedes nos pueden mandar un mensaje al interno y podemos agendar una reunión para que ustedes nos hagan un resumen de su hoja de vida y poder de repente asignar un tema. Y de ese modo ya nosotros ya lo tenemos en nuestra base de datos como ponentes registrados. Y brevemente, antes de finalizar, podemos